Dicen que en sus últimos días, Violeta, la torrencial Violeta, la que tejía volcanes con hilo y aguja, repetía una frase como un mantra doliente: quiero hacer lo que no puedo para poder hacer lo que quiero. Extraña paradoja, ¿verdad? Un alma desbordante atrapada en la jaula de sus propias limitaciones. Pero ¿acaso en esa lucha desesperada residía la verdadera esencia de su genio? Buenas noches, viajero del alma. Soy el biógrafo nocturno y te doy la más cordial bienvenida a este santuario de historias susurradas. Te invito a apagar las luces, a suavizar la respiración, a dejar que los músculos se derritan como cera al calor de la llama. Aquí, en este remanso de la noche, donde el tiempo se diluye y los sentidos se agudizan, te propongo un viaje íntimo, un recorrido por la vida y el legado de una mujer que incendió el folclore chileno con la brasa incandescente de su pasión. Violeta del Carmen Parra Sandoval, una niña campesina que nació al son de una guitarra y un corazón latiendo al ritmo de la tierra. Una artista que esculpió su destino a golpe de talento y rebeldía. Su voz, un torrente que brotaba desde las entrañas de Chile, resonó en los rincones más olvidados de su patria, rescatando melodías ancestrales, tejiendo arpilleras que narraban historias de dolor y esperanza, pintando un mundo donde la injusticia y la belleza se entrelazaban en un abrazo agridulce. De San Fabián de Alico a París, desde los circos populares hasta los escenarios más prestigiosos, Violeta desafió los convencionalismos, rompió las cadenas del silencio y alzó su voz en defensa de los oprimidos. Su legado, sembrado en la nueva canción chilena, germinó en el corazón de una generación que soñaba con un mundo más justo y solidario. Un legado que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue floreciendo con la fuerza imparable de la primavera. Permítete sentirla, dejar que su voz te abrace y su espíritu te inspire. Aquí, en el Biógrafo Nocturno, queremos leerte. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora es allí y a quién deberíamos dedicar nuestra próxima historia. También te invitamos a seguir el canal, activar las notificaciones y darle me gusta a nuestros videos. Cierra los ojos un instante. Siente el sol tibio sobre la piel, el aroma a tierra húmeda y a hierbas silvestres. Imagina un paisaje de colinas suaves, donde el río Ñuble serpentea con su murmullo constante. Aquí en San Fabián de Alico, un 4 de octubre de 1917, nació Violeta del Carmen Parra Sandoval. Un nombre que resonaría en el alma de Chile, un eco de libertad y rebeldía. Su padre, Nicanor Parra, profesor de música, le regaló las primeras melodías, la escala del universo sonoro. Su madre, Clarisa Sandoval, campesina guitarrera, le transmitió la sabiduría ancestral de la tierra, la poesía que florece en los campos. En esa cuna humilde, hecha de greda y sueños, germinó la semilla del artista. Un instante de quietud, una respiración profunda. La vida de Violeta, desde temprana edad, fue un camino zigzagueante, una trashumancia constante. A los 10 años, la muerte de su padre la obligó a trabajar, a enfrentar la dureza del mundo, pero la música, como un bálsamo, siempre estuvo presente. Recuerda, respira. En 1932, su madre, con el corazón apretado, vendió la guitarra familiar, pero la melodía ya estaba grabada en el alma de Violeta. Aprendió a tocar de oído, descifrando los acordes en el aire, como si la misma tierra le susurrara las notas. Cada copla, cada verso era un grito de esperanza, una celebración de la vida en medio de la adversidad. Visualiza ese instante. En 1934, la familia Parra se trasladó a Santiago, buscando un futuro mejor. La gran ciudad, con sus luces y sombras, abrió un nuevo capítulo en la vida de Violeta. En las pensiones baratas del barrio Brasil, entre poetas y músicos bohemios, comenzaron a brotar sus primeros versos, sus primeras canciones. Piensa en el sonido de la lluvia sobre los tejados de Santiago. En 1937 dio sus primeros pasos como artista en el restaurante El Popular, interpretando boleros, corridos, cuecas y rancheras. Su voz, potente y desgarradora, comenzaba a cautivar al público. Pero más allá del espectáculo, en su interior se gestaba un despertar político, una conciencia social que pronto se manifestaría en su obra. Un momento para ti.
Tras casarse con Luis Cereceda en 1938 y dar a luz a Rosa Clara en 1939 y Carlos en 1943, Violeta experimentó la alegría de la maternidad y también las dificultades de la vida familiar. En 1948 se separó de Cereceda y unió su voz a la de su hermana Hilda, formando las Hermanas Parra. Grabaron para RCA Víctor, dando a conocer su talento a un público más amplio. Conoció a Luis Arce y contrajo segundo matrimonio. Pero fue en 1952, impulsada por su hermano Nicanor Parra, cuando Violeta emprendió la misión que marcaría su vida, el rescate del canto campesino. Recorrió los campos de Chile grabando las voces de los ancianos, las melodías ancestrales que se transmitían de generación en generación. Descubrió un tesoro invaluable, la voz olvidada de su pueblo. Imagina el silencio de la noche, roto solo por el canto del campo. Violeta no se limitó a grabar las canciones. Se sumergió en la vida de los campesinos, aprendiendo sus costumbres, sus creencias, sus alegrías y sus penas. En 1953 nació Isabel y en 1954 Ángel, sus hijos, serían también pilares de esta labor. Vivió en calles Melipilla 1440 y Catedral, Barrio Brasil, Santiago. Trabajó en circos populares realizando giras con Hilda y sus hijos, y llevando la música a los rincones más apartados del país. Sus expediciones la llevaron a lo alto de los Andes, al corazón de la tradición oral andina. Allí, entre montañas imponentes y cielos estrellados, encontró la esencia de su arte, la raíz de su identidad. Un instante de reflexión, un suspiro. En 1956 viajó a Europa, residiendo en París durante 2 años. Grabó sus primeros discos de folclore chileno, llevando la voz de su tierra a un público internacional. Guitarre et Chant fue un hito en su carrera. Tras regresar a Chile en 1957, se trasladó a Concepción con sus hijos Ángel e Isabel, fundando el Museo Nacional del Arte Folclórico Chileno en 1958, un espacio dedicado a la preservación y difusión de la cultura popular. En 1959 regresa a Santiago, donde incursionó en cerámica, pintura y arpilleras, y construyó su casa de palos en La Reina. Aún hay tiempo para sentir la calma, para escuchar el silencio. Cierra los ojos un instante. Siente el sol tibio sobre la piel, el aroma a tierra húmeda y a hierbas silvestres. Imagina un paisaje de colinas suaves, donde el río Ñuble serpentea con su murmullo constante. Aquí en San Fabián de Alico, un 4 de octubre de 1917, nació Violeta del Carmen Parra Sandoval. Un nombre que resonaría en el alma de Chile, un eco de libertad y rebeldía. Su padre, Nicanor Parra, profesor de música, le regaló las primeras melodías, la escala del universo sonoro. Su madre, Clarisa Sandoval, campesina guitarrera, le transmitió la sabiduría ancestral de la tierra, la poesía que florece en los campos. En esa cuna humilde, hecha de greda y sueños, germinó la semilla del artista. Un instante de quietud, una respiración profunda. La vida de Violeta, desde temprana edad, fue un camino zigzagueante, una trashumancia constante. A los 10 años, la muerte de su padre la obligó a trabajar, a enfrentar la dureza del mundo, pero la música, como un bálsamo, siempre estuvo presente. Recuerda, respira. En 1932, su madre, con el corazón apretado, vendió la guitarra familiar, pero la melodía ya estaba grabada en el alma de Violeta. Aprendió a tocar de oído, descifrando los acordes en el aire, como si la misma tierra le susurrara las notas. Cada copla, cada verso era un grito de esperanza, una celebración de la vida en medio de la adversidad. Visualiza ese instante. En 1934, la familia Parra se trasladó a Santiago, buscando un futuro mejor. La gran ciudad, con sus luces y sombras, abrió un nuevo capítulo en la vida de Violeta. En las pensiones baratas del barrio Brasil, entre poetas y músicos bohemios, comenzaron a brotar sus primeros versos, sus primeras canciones. Piensa en el sonido de la lluvia sobre los tejados de Santiago. En 1937 dio sus primeros pasos como artista en el restaurante El Popular, interpretando boleros, corridos, cuecas y rancheras. Su voz, potente y desgarradora, comenzaba a cautivar al público. Pero más allá del espectáculo, en su interior se gestaba un despertar político, una conciencia social que pronto se manifestaría en su obra. Un momento para ti.
Tras casarse con Luis Cereceda en 1938 y dar a luz a Rosa Clara en 1939 y Carlos en 1943, Violeta experimentó la alegría de la maternidad y también las dificultades de la vida familiar. En 1948 se separó de Cereceda y unió su voz a la de su hermana Hilda, formando las Hermanas Parra. Grabaron para RCA Víctor, dando a conocer su talento a un público más amplio. Conoció a Luis Arce y contrajo segundo matrimonio. Pero fue en 1952, impulsada por su hermano Nicanor Parra, cuando Violeta emprendió la misión que marcaría su vida, el rescate del canto campesino. Recorrió los campos de Chile grabando las voces de los ancianos, las melodías ancestrales que se transmitían de generación en generación. Descubrió un tesoro invaluable, la voz olvidada de su pueblo. Imagina el silencio de la noche, roto solo por el canto del campo. Violeta no se limitó a grabar las canciones. Se sumergió en la vida de los campesinos, aprendiendo sus costumbres, sus creencias, sus alegrías y sus penas. En 1953 nació Isabel y en 1954 Ángel, sus hijos, serían también pilares de esta labor. Vivió en calles Melipilla 1440 y Catedral, Barrio Brasil, Santiago. Trabajó en circos populares realizando giras con Hilda y sus hijos, y llevando la música a los rincones más apartados del país. Sus expediciones la llevaron a lo alto de los Andes, al corazón de la tradición oral andina. Allí, entre montañas imponentes y cielos estrellados, encontró la esencia de su arte, la raíz de su identidad. Un instante de reflexión, un suspiro. En 1956 viajó a Europa, residiendo en París durante 2 años. Grabó sus primeros discos de folclore chileno, llevando la voz de su tierra a un público internacional. Guitarra et Chant fue un hito en su carrera. Tras regresar a Chile en 1957, se trasladó a Concepción con sus hijos Ángel e Isabel, fundando el Museo Nacional del Arte Folclórico Chileno en 1958, un espacio dedicado a la preservación y difusión de la cultura popular. En 1959 regresa a Santiago, donde incursionó en cerámica, pintura y arpilleras, y construyó su casa de palos en La Reina. Aún hay tiempo para sentir la calma, para escuchar el silencio. A un instante de reflexión, un suspiro. Descansa un momento, deja que el aire te roce la cara. Violeta, siempre inquieta, siempre buscando nuevas formas de expresar ese torrente de emociones que la habitaba. Después de la canción, después de la guitarra que aprendió a tocar de oídas allá por 1932, después de recorrer circos y peñas con Hilda y sus hijos, después de ese regreso a Santiago en 1959, la inquietud se manifestó en la arpillera. Imagínala en esa casa de palos que construyó en La Reina, un refugio improvisado con aroma a tierra y madera. Allí, la enfermedad la retuvo en cama durante buena parte de 1960, pero la inmovilidad física no significó quietud en su espíritu. Al contrario, fue un tiempo de introspección, de mirar hacia adentro y de proyectar hacia afuera su visión del mundo. Cierra los ojos, imagina los colores, las texturas, la paciencia infinita de sus manos. En cada puntada, Violeta iba tejiendo historias. No eran cuentos de hadas ni relatos inventados. Eran escenas de la vida cotidiana, recuerdos de su infancia en San Fabián de Alico, allá por el año 1917, cuando Nicanor Parra y Clarisa Sandoval le dieron la vida. Eran imágenes de fiestas campesinas, de vendimias, de funerales a la luz de las velas. Eran, en definitiva, la memoria colectiva de un pueblo que luchaba por sobrevivir. No eran simples tapices decorativos, eran gritos silenciosos, denuncias bordadas con hilo y aguja. La injusticia social, la pobreza, la explotación del campesino, todo eso que veía y sentía, todo eso que le dolía en el alma, lo plasmaba en sus arpilleras. Respira hondo, siente la calma que precede a la tormenta. Violeta no buscaba la perfección técnica. Sus obras eran crudas, directas, a veces incluso toscas, pero en esa imperfección radicaba su autenticidad, su fuerza. Era como si el alma del pueblo se filtrara a través de sus manos, como si los hilos de colores se convirtieran en la voz de los que no tenían voz.
Hoy sus arpilleras se exhiben en museos de todo el mundo. Son un testimonio invaluable de una época, un reflejo de la sensibilidad de un artista que supo captar la esencia de su tierra y plasmarla en un lenguaje universal. Suelta el aire lentamente, libera las tensiones. París, la ciudad de la luz. Pero para Violeta, en 1956, era también la ciudad del exilio, de la lejanía, de la nostalgia. Tras años de recorrer Chile recopilando el folclore de su tierra, impulsada por su hermano Nicanor, el viaje a Europa se presentaba como una oportunidad para dar a conocer su trabajo, para mostrar al mundo la riqueza de la música chilena. Pero la distancia física no hizo sino fortalecer su vínculo con la raíz. En París, Violeta se reencontró con sus orígenes, con la memoria de su infancia, con el sabor de la tierra que la había visto nacer. La nostalgia se convirtió en motor creativo, en fuente de inspiración. Imagínala caminando por las calles de París, sintiéndose extranjera pero a la vez universal. En la capital francesa, Violeta grabó sus primeros discos de folclore chileno, como Guitare et Chant. Su voz, acompañada por el sonido inconfundible de su guitarra, resonaba en los estudios de grabación, llevando consigo el eco de los Andes, el aroma de la tierra, el latido del corazón de Chile. París también fue un espacio de encuentro con otros artistas latinoamericanos, exiliados como ella, que buscaban en el arte una forma de resistencia, una manera de mantener viva la llama de la esperanza. Juntos compartieron experiencias, ideas, sueños. Juntos tejieron una red de solidaridad que trascendía las fronteras. Cierra los ojos, escucha el sonido de la guitarra de Violeta resonando en las calles de París. Pero la vida en París no era fácil. La lejanía de sus hijos, las dificultades económicas, la barrera del idioma, todo eso pesaba sobre sus hombros. A pesar de todo, Violeta nunca se rindió. Siguió cantando, creando, luchando por sus ideales. El exilio parisino fue un período crucial en la vida de Violeta Parra. Fue un tiempo de crecimiento personal y artístico, un tiempo de reencuentro con sus raíces, un tiempo de reafirmación de su identidad como artista y como mujer. Siente el pulso de tu sangre, conéctate con tu cuerpo. La muerte de Clarita Sandoval, su madre, fue un golpe devastador para Violeta. Clarisa, la campesina guitarrera, la mujer que le había enseñado a amar la música, la que le había transmitido el amor por la tierra, la que había sido su principal sostén durante tantos años. Su partida dejó un vacío inmenso en el corazón de Violeta. Piensa en ello, en el lazo inquebrantable entre una madre y una hija. Violeta siempre había estado muy unida a su madre. Desde pequeña, la había acompañado en sus labores en el campo, escuchando sus canciones, aprendiendo de su sabiduría. Clarisa era su ejemplo a seguir, su modelo de mujer fuerte y luchadora. La noticia de la muerte de Clarita llegó como un rayo en medio de la noche. Violeta sintió que el mundo se le venía encima. El dolor era tan intenso que le costaba respirar. La fragilidad humana expuesta en su máxima expresión, la vulnerabilidad de sentir que una parte esencial de ti se ha ido para siempre. En sus canciones, Violeta había cantado a la vida, al amor, a la esperanza, pero también había cantado al dolor, a la injusticia, a la muerte. Ahora le tocaba vivir en carne propia la experiencia más dolorosa que una persona puede experimentar, la pérdida de su madre. El dolor por la muerte de Clarita se reflejó en su obra. Sus canciones se volvieron más tristes, más melancólicas, más profundas. Sus arpilleras se llenaron de imágenes de soledad, de desolación, de vacío. La muerte de Clarita marcó un antes y un después en la vida de Violeta Parra. A partir de ese momento, la artista se sintió más sola, más vulnerable, más expuesta a los embates de la vida. Relaja los hombros, afloja la mandíbula. El amor, esa fuerza poderosa que puede elevarnos hasta el cielo o hundirnos en el abismo. Violeta lo experimentó en toda su intensidad, tanto en sus momentos de plenitud como en sus momentos de dolor.
Su relación con Gilbert Fabre, el antropólogo suizo que conoció en Argentina en 1961, fue una de las más intensas y tormentosas de su vida. Gilbert era un hombre culto, inteligente, apasionado por la música y la cultura latinoamericana. Violeta se sintió atraída por su espíritu libre, por su mirada profunda, por su capacidad para comprenderla. Pero el amor entre Violeta y Gilbert no fue un camino de rosas. Sus personalidades eran muy diferentes, sus proyectos de vida no siempre coincidían, sus celos eran frecuentes. Imagina la escena. Dos almas gemelas que se atraen irresistiblemente, pero que al mismo tiempo se repelen con la misma fuerza. La ruptura con Gilbert fue un golpe durísimo para Violeta. Sintió que su mundo se desmoronaba, que su corazón se hacía pedazos. El dolor era tan intenso que le costaba seguir adelante. En sus canciones, Violeta había cantado al amor apasionado, al amor eterno, al amor correspondido. Ahora le tocaba cantar al amor perdido, al amor traicionado, al amor que duele hasta el alma. La agonía del corazón roto se reflejó en su obra. Sus canciones se volvieron más desgarradoras, más desesperadas, más llenas de dolor. Sus arpilleras se llenaron de imágenes de soledad, de abandono, de desolación. El amor perdido fue un factor determinante en el deterioro de la salud mental de Violeta Parra. A partir de ese momento, la artista se sintió más vulnerable, más desesperanzada, más cerca del abismo. Respira profundamente, deja que la calma te invada. Gracias a la vida que me ha dado tanto, un himno a la gratitud, a la belleza de la existencia, a las pequeñas cosas que hacen que la vida valga la pena. Pero también un canto agridulce, un lamento disfrazado, una despedida anticipada. Violeta escribió Gracias a la vida en un momento de profunda desesperación. Su salud mental se había deteriorado considerablemente tras la ruptura con Gilbert Fabre y la muerte de su madre Clarita. Se sentía sola, incomprendida, incapaz de seguir adelante. La creación de la Carpa de la Reina, ese espacio cultural que soñaba con convertir en un centro de encuentro para artistas y creadores, se había convertido en una pesada carga. La falta de apoyo económico, las críticas, la indiferencia del público. Todo eso la había desanimado profundamente. Sin embargo, a pesar de todo, Violeta no se rindió. Siguió creando, cantando, luchando por sus ideales. En Gracias a la vida, quiso dejar un legado de esperanza, un mensaje de amor y gratitud a la vida, a pesar de las dificultades. Pero la desesperanza era más fuerte. El 5 de febrero de 1967, Violeta Parra se quitó la vida en la Carpa de la Reina. Su muerte conmocionó a Chile y al mundo entero. Su legado, sin embargo, sigue vivo. Sus canciones, sus arpilleras, su poesía, todo ello sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas y creadores. Violeta Parra fue una mujer excepcional, una artista genial, una voz imprescindible en la historia de la cultura latinoamericana. Gracias a la vida es, en definitiva, un himno agridulce ante el abismo de la desesperanza, un testimonio de la fragilidad humana, pero también de la fuerza del espíritu humano para seguir adelante, a pesar de todo. Descansa ahora, el viaje ha sido intenso. A un instante de reflexión, un suspiro. Descansa un momento, deja que el aire te roce la cara. Violeta, siempre inquieta, siempre buscando nuevas formas de expresar ese torrente de emociones que la habitaba. Después de la canción, después de la guitarra que aprendió a tocar de oídas allá por 1932, después de recorrer circos y peñas con Hilda y sus hijos, después de ese regreso a Santiago en 1959, la inquietud se manifestó en la arpillera. Imagínala en esa casa de palos que construyó en La Reina, un refugio improvisado con aroma a tierra y madera. Allí, la enfermedad la retuvo en cama durante buena parte de 1960. Pero la inmovilidad física no significó quietud en su espíritu. Al contrario, fue un tiempo de introspección, de mirar hacia adentro y de proyectar hacia afuera su visión del mundo.
Cierra los ojos, imagina los colores, las texturas, la paciencia infinita de sus manos. En cada puntada, Violeta iba tejiendo historias. No eran cuentos de hadas ni relatos inventados. Eran escenas de la vida cotidiana, recuerdos de su infancia en San Fabián de Alico, allá por el año 1917, cuando Nicanor Parra y Clarisa Sandoval le dieron la vida. Eran imágenes de fiestas campesinas, de vendimias, de funerales a la luz de las velas. Eran, en definitiva, la memoria colectiva de un pueblo que luchaba por sobrevivir. No eran simples tapices decorativos, eran gritos silenciosos, denuncias bordadas con hilo y aguja. La injusticia social, la pobreza, la explotación del campesino, todo eso que veía y sentía, todo eso que le dolía en el alma, lo plasmaba en sus arpilleras. Respira hondo, siente la calma que precede a la tormenta. Violeta no buscaba la perfección técnica. Sus obras eran crudas, directas, a veces incluso toscas, pero en esa imperfección radicaba su autenticidad, su fuerza. Era como si el alma del pueblo se filtrara a través de sus manos, como si los hilos de colores se convirtieran en la voz de los que no tenían voz. Hoy sus arpilleras se exhiben en museos de todo el mundo. Son un testimonio invaluable de una época, un reflejo de la sensibilidad de un artista que supo captar la esencia de su tierra y plasmarla en un lenguaje universal. Suelta el aire lentamente, libera las tensiones. París, la ciudad de la luz, pero para Violeta, en 1956, era también la ciudad del exilio, de la lejanía, de la nostalgia. Tras años de recorrer Chile recopilando el folclore de su tierra, impulsada por su hermano Nicanor, el viaje a Europa se presentaba como una oportunidad para dar a conocer su trabajo, para mostrar al mundo la riqueza de la música chilena. Pero la distancia física no hizo sino fortalecer su vínculo con la raíz. En París, Violeta se reencontró con sus orígenes, con la memoria de su infancia, con el sabor de la tierra que la había visto nacer. La nostalgia se convirtió en motor creativo, en fuente de inspiración. Imagínala caminando por las calles de París, sintiéndose extranjera pero a la vez universal. En la capital francesa, Violeta grabó sus primeros discos de folclore chileno, como Guitare et Chant. Su voz, acompañada por el sonido inconfundible de su guitarra, resonaba en los estudios de grabación, llevando consigo el eco de los Andes, el aroma de la tierra, el latido del corazón de Chile. París también fue un espacio de encuentro con otros artistas latinoamericanos, exiliados como ella, que buscaban en el arte una forma de resistencia, una manera de mantener viva la llama de la esperanza. Juntos compartieron experiencias, ideas, sueños. Juntos tejieron una red de solidaridad que trascendía las fronteras. Cierra los ojos, escucha el sonido de la guitarra de Violeta resonando en las calles de París. Pero la vida en París no era fácil. La lejanía de sus hijos, las dificultades económicas, la barrera del idioma, todo eso pesaba sobre sus hombros. A pesar de todo, Violeta nunca se rindió. Siguió cantando, creando, luchando por sus ideales. El exilio parisino fue un periodo crucial en la vida de Violeta Parra. Fue un tiempo de crecimiento personal y artístico, un tiempo de reencuentro con sus raíces, un tiempo de reafirmación de su identidad como artista y como mujer. Siente el pulso de tu sangre, conéctate con tu cuerpo. La muerte de Clarisa Sandoval, su madre, fue un golpe devastador para Violeta. Clarisa, la campesina guitarrera, la mujer que le había enseñado a amar la música, la que le había transmitido el amor por la tierra, la que había sido su principal sostén durante tantos años. Su partida dejó un vacío inmenso en el corazón de Violeta. Piensa en ello, en el lazo inquebrantable entre una madre y una hija. Violeta siempre había estado muy unida a su madre. Desde pequeña, la había acompañado en sus labores en el campo, escuchando sus canciones, aprendiendo de su sabiduría. Clarisa era su ejemplo a seguir, su modelo de mujer fuerte y luchadora. La noticia de la muerte de Clarita llegó como un rayo en medio de la noche. Violeta sintió que el mundo se le venía encima.
El dolor era tan intenso que le costaba respirar. La fragilidad humana expuesta en su máxima expresión, la vulnerabilidad de sentir que una parte esencial de ti se ha ido para siempre. En sus canciones, Violeta había cantado a la vida, al amor, a la esperanza, pero también había cantado al dolor, a la injusticia, a la muerte. Ahora le tocaba vivir en carne propia la experiencia más dolorosa que una persona puede experimentar, la pérdida de su madre. El dolor por la muerte de Clarita se reflejó en su obra. Sus canciones se volvieron más tristes, más melancólicas, más profundas. Sus arpilleras se llenaron de imágenes de soledad, de desolación, de vacío. La muerte de Clarita marcó un antes y un después en la vida de Violeta Parra. A partir de ese momento, la artista se sintió más sola, más vulnerable, más expuesta a los embates de la vida. Relaja los hombros, afloja la mandíbula. El amor, esa fuerza poderosa que puede elevarnos hasta el cielo o hundirnos en el abismo. Violeta lo experimentó en toda su intensidad, tanto en sus momentos de plenitud como en sus momentos de dolor. Su relación con Gilbert Fabre, el antropólogo suizo que conoció en Argentina en 1961, fue una de las más intensas y tormentosas de su vida. Gilbert era un hombre culto, inteligente, apasionado por la música y la cultura latinoamericana. Violeta se sintió atraída por su espíritu libre, por su mirada profunda, por su capacidad para comprenderla. Pero el amor entre Violeta y Gilbert no fue un camino de rosas. Sus personalidades eran muy diferentes, sus proyectos de vida no siempre coincidían, sus celos eran frecuentes. Imagina la escena. Dos almas gemelas que se atraen irresistiblemente pero que al mismo tiempo se repelen con la misma fuerza. La ruptura con Gilbert fue un golpe durísimo para Violeta. Sintió que su mundo se desmoronaba, que su corazón se hacía pedazos. El dolor era tan intenso que le costaba seguir adelante. En sus canciones, Violeta había cantado al amor apasionado, al amor eterno, al amor correspondido. Ahora le tocaba cantar al amor perdido, al amor traicionado, al amor que duele hasta el alma. La agonía del corazón roto se reflejó en su obra. Sus canciones se volvieron más desgarradoras, más desesperadas, más llenas de dolor. Sus arpilleras se llenaron de imágenes de soledad, de abandono, de desolación. El amor perdido fue un factor determinante en el deterioro de la salud mental de Violeta Parra. A partir de ese momento, la artista se sintió más vulnerable, más desesperanzada, más cerca del abismo. Respira profundamente, deja que la calma te invada. Gracias a la vida que me ha dado tanto, un himno a la gratitud, a la belleza de la existencia, a las pequeñas cosas que hacen que la vida valga la pena. Pero también un canto agridulce, un lamento disfrazado, una despedida anticipada. Violeta escribió Gracias a la vida en un momento de profunda desesperación. Su salud mental se había deteriorado considerablemente tras la ruptura con Gilbert Fabre y la muerte de su madre Clarita. Se sentía sola, incomprendida, incapaz de seguir adelante. La creación de la Carpa de la Reina, ese espacio cultural que soñaba con convertir en un centro de encuentro para artistas y creadores, se había convertido en una pesada carga. La falta de apoyo económico, las críticas, la indiferencia del público. Todo eso la había desanimado profundamente. Sin embargo, a pesar de todo, Violeta no se rindió. Siguió creando, cantando, luchando por sus ideales. En Gracias a la vida, quiso dejar un legado de esperanza, un mensaje de amor y gratitud a la vida, a pesar de las dificultades. Pero la desesperanza era más fuerte. El 5 de febrero de 1967, Violeta Parra se quitó la vida en la Carpa de la Reina. Su muerte conmocionó a Chile y al mundo entero. Su legado, sin embargo, sigue vivo. Sus canciones, sus arpilleras, su poesía, todo ello sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas y creadores.
Violeta Parra fue una mujer excepcional, una artista genial, una voz imprescindible en la historia de la cultura latinoamericana. Gracias a la vida es, en definitiva, un himno agridulce ante el abismo de la desesperanza, un testimonio de la fragilidad humana, pero también de la fuerza del espíritu humano para seguir adelante, a pesar de todo. Descansa ahora, el viaje ha sido intenso. La carpa de la reina se alzó como un sueño tejido con hilos de esperanza y rebeldía. Imagina, si puedes, aquel pedazo de tierra en la capital, Santiago, donde Violeta Parra, allá por 1965, quiso levantar un refugio. No un simple escenario, no, sino un espacio vivo, palpitante con el corazón del pueblo. Un lugar donde la música, la artesanía, la poesía y el teatro se abrazaran sin prejuicios, sin las ataduras del mercado. Piénsalo bien, en esos años, el país se debatía entre la tradición y la modernidad, entre la dictadura silenciosa de las convenciones y el clamor por la justicia social. Violeta, con su espíritu indomable, sintió la necesidad de crear un oasis, un lugar donde las voces silenciadas pudieran resonar con fuerza. Un espacio, en definitiva, para construir un Chile mejor. Tómate un respiro. La carpa, como un nido gigante, se fue levantando con el esfuerzo de amigos, artistas y voluntarios. Era un proyecto colectivo, una demostración de que la utopía era posible. Allí, bajo la lona que protegía del sol implacable del Valle Central, Violeta instaló su taller de arpilleras, ese arte conmovedor que transformaba la lana en denuncia y esperanza. Recuerda que desde 1960 ya venía trabajando con esta técnica, plasmando en cada puntada su visión del mundo. Pero la carpa era mucho más que un taller. Era un escenario donde se presentaban músicos, poetas y teatreros. Allí Violeta cantaba sus canciones, esas que nacían de la tierra y del alma, esas que hablaban del amor, de la injusticia, de la vida y de la muerte. Allí sus hijos, Isabel y Ángel, ya convertidos en jóvenes promesas de la nueva canción chilena, hacían vibrar las cuerdas de sus guitarras, llevando el mensaje de su madre a nuevas audiencias. Y no solo ellos. Por la carpa pasaron figuras como Víctor Jara, ese otro gigante de la canción comprometida, y tantos otros artistas que encontraron en ese espacio un lugar para expresarse libremente. Era un hervidero de ideas, un crisol de culturas, un faro en la noche oscura de la dictadura que se avecinaba. Deja que el silencio te abrace un momento. La carpa de la reina, sin embargo, no fue un camino de rosas. Violeta, con su temperamento apasionado, chocaba a menudo con la burocracia, con la incomprensión de algunos, con la indiferencia de muchos, pero ella no se rendía. Seguía adelante, con la fuerza de la convicción y la certeza de que estaba haciendo algo importante. Pero, ¿sabes? La carpa también era un reflejo de su propia alma, un lugar donde se mezclaban la alegría y la tristeza, la esperanza y la desesperación. Violeta en esos años estaba atravesando un momento difícil. Su relación con Gilbert Fabre, aquel antropólogo suizo que había conocido en Argentina en 1961, se había enfriado. La soledad la carcomía por dentro. Además, su salud se había deteriorado. El cansancio, las preocupaciones, la falta de recursos, todo eso había mermado su energía. Pero ella seguía cantando, creando, luchando. Seguía creyendo en la posibilidad de un mundo mejor. Detente un instante, respira hondo. Un canto universal. Imagina ahora a Violeta, no ya en el pequeño espacio de la carpa, sino en los grandes escenarios del mundo. Piensa en sus canciones viajando por todos los rincones del planeta, llevando consigo el mensaje de Chile, de América Latina, de la humanidad entera. Después de años de trabajo incansable, de recopilar canciones folclóricas por los campos de Chile, de grabar discos en Europa, de exponer sus arpilleras en museos de todo el mundo, Violeta Parra se había convertido en una figura reconocida internacionalmente. Su voz, su arte, su compromiso social, todo eso la había elevado a la categoría de mito. Recuerda aquel viaje a Europa en 1956. Allí, en Polonia, en la Unión Soviética, en Francia, Violeta había descubierto un mundo nuevo, un mundo donde su arte era valorado y reconocido. En París grabó sus primeros discos de folclore chileno, Guitare et Chant, que le abrieron las puertas a un público más amplio. Pero el éxito no la cambió.
Ella siguió siendo la misma mujer sencilla y comprometida, la misma artista apasionada y rebelde. Siguió cantando a los pobres, a los oprimidos, a los marginados. Siguió denunciando la injusticia, la desigualdad, la violencia. Siguió defendiendo la cultura popular, la identidad latinoamericana, la dignidad humana. Cierra los ojos un momento. Y sus canciones, esas canciones que nacieron en los campos de Ñuble, en las calles de Santiago, en los talleres de la Reina, se convirtieron en himnos. Gracias a la vida, Volver a los 17, La Carta, que he sacado con quererte, todas ellas forman parte del cancionero popular latinoamericano, todas ellas siguen emocionando y conmoviendo a nuevas generaciones. Su legado musical es inmenso. Violeta Parra fue una pionera, una innovadora, una creadora incansable. Su obra abrió caminos a otros artistas, inspiró movimientos sociales, contribuyó a construir una identidad cultural más rica y diversa. Sus hijos, Isabel y Ángel, continuaron su labor, llevando la nueva canción chilena a todos los rincones del mundo. Pero, como suele ocurrir con los genios, el éxito no siempre trae la felicidad. Violeta, a pesar de su reconocimiento internacional, seguía sintiéndose sola e incomprendida. La angustia, la depresión, la sensación de fracaso, todo eso la atormentaba por dentro. Regálate un instante de calma. El disparo al vacío. Imagina ahora el silencio. Un silencio profundo, denso, casi palpable. Un silencio que invade el Valle Central, que se cuela por las rendijas de la carpa, que se instala en el corazón de Violeta. Es 5 de febrero de 1967. Violeta está sola en la carpa. Los amigos, los artistas, los voluntarios, todos se han ido. Solo queda ella con sus fantasmas, con sus demonios, con su desesperación. En su mano sostiene una pistola. No es un arma de guerra, no. Es un objeto pequeño, casi insignificante, pero es suficiente para poner fin a su sufrimiento. Suficiente para acallar la voz que canta, para silenciar las manos que crean, para apagar la mirada que ilumina. Aprieta el gatillo, un disparo seco, un grito ahogado, un cuerpo que se desploma. La vida se escapa como un hilo de sangre que se diluye en la tierra. Violeta Parra, la cantora, la artista, la mujer ha muerto. Su muerte conmocionó a Chile y al mundo entero. Nadie podía creer que aquella mujer fuerte y apasionada, aquella artista genial y comprometida, hubiera tomado una decisión tan drástica, que la llevó a hacerlo, que la impulsó a renunciar a la vida. Las respuestas son complejas y contradictorias. Algunos hablan de la soledad, de la depresión, del fracaso amoroso. Otros hablan de la incomprensión, de la indiferencia, de la falta de apoyo. Otros simplemente dicen que Violeta era una mujer demasiado sensible y vulnerable para soportar el peso del mundo. Pero lo cierto es que su muerte dejó un vacío inmenso en la cultura latinoamericana. Su voz, su arte, su compromiso social, todo eso se había apagado de repente, dejando un legado inconcluso, una herida abierta. Cierra los ojos y siente el silencio. La flor silvestre renace, pero la muerte no es el final. Violeta Parra, como una flor silvestre que renace cada primavera, sigue viva en la memoria colectiva, en el corazón del pueblo. Su obra, su ejemplo, su legado, todo eso sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas y creadores. Sus canciones, sus arpilleras, su poesía, todo ello forma parte del patrimonio cultural de Chile y de América Latina. Sus letras siguen resonando con fuerza, denunciando la injusticia, defendiendo la dignidad humana, celebrando la vida en toda su complejidad. Sus arpilleras, esas obras de arte que transforman la lana en denuncia y esperanza, siguen emocionando y conmoviendo a quienes las contemplan. En cada puntada, en cada color, en cada imagen, se puede sentir la pasión, el compromiso, la sensibilidad de Violeta. Y su ejemplo, su vida, su trayectoria, todo ello sigue siendo una fuente de inspiración para quienes luchan por un mundo más justo y solidario. Violeta Parra fue una mujer excepcional, una artista genial, una voz imprescindible en la historia de la cultura latinoamericana. Hoy su nombre está grabado con letras de oro en la memoria colectiva. Su rostro aparece en murales, en carteles, en camisetas.
Sus canciones se cantan en las calles, en las plazas, en los escenarios. Su obra se estudia en las escuelas, en las universidades, en los conservatorios. Violeta Parra es un símbolo de la identidad latinoamericana, un referente para quienes buscan construir un mundo más humano y fraterno. Su voz, su arte, su compromiso social, todo ello sigue vivo, sigue resonando con fuerza, sigue inspirando a nuevas generaciones. Respira hondo y descansa. El río Ñuble, piensa ahora en el origen, en ese río que corre entre montañas, en ese paisaje agreste y bello que vio nacer a Violeta. El 4 de octubre de 1917, en San Fabián de Alico, San Carlos, Ñuble, Clarisa Sandoval, campesina guitarrera, dio a luz a una niña que llamaría Violeta del Carmen Parra Sandoval. Su padre, Nicanor Parra, profesor de música, le enseñaría las primeras notas, los primeros acordes. Ese río, el Ñuble, es como la vida misma. Una corriente constante, a veces tranquila, a veces turbulenta. Un misterio que fluye desde las montañas hasta el mar. Un símbolo de la fuerza de la naturaleza, de la belleza del paisaje, de la riqueza de la cultura popular. Allí, en ese entorno rural, Violeta creció rodeada de música, de cantos, de historias. Aprendió a tocar la guitarra de oído, a cantar las canciones tradicionales, a amar la tierra y a respetar a sus mayores. Conoció la pobreza, el trabajo duro, la injusticia social, pero también conoció la alegría, la amistad, el amor. Cuando su padre murió en 1927, Violeta tuvo que empezar a trabajar para ayudar a su familia. Tenía apenas 10 años, pero no se rindió. Siguió cantando, creando, luchando. Siguió creyendo en la posibilidad de un futuro mejor. En 1934 se mudó a Santiago con su familia. Allí en la capital empezó a desarrollar su carrera artística. Cantó en restaurantes, en circos, en radios. Se casó con Luis Cereceda, tuvo hijos, se separó. Vivió intensamente, apasionadamente, sin renunciar a sus sueños. Pero nunca olvidó sus raíces. Siempre volvió al Ñuble, a su tierra natal, a su río sagrado. Allí, en ese paisaje que la vio nacer, encontraba la inspiración, la fuerza, la energía para seguir adelante. El río Ñuble es como la sangre que corre por las venas de Violeta, un símbolo de su identidad, de su origen, de su destino, una corriente de vida y misterio que sigue fluyendo a través de su obra, a través de su legado, a través de la memoria colectiva. Ahora cierra los ojos y escucha el murmullo del río. Descansa en paz. La carpa de la reina se alzó como un sueño tejido con hilos de esperanza y rebeldía. Imagina, si puedes, aquel pedazo de tierra en la capital, Santiago, donde Violeta Parra, allá por 1965, quiso levantar un refugio. No un simple escenario, no, sino un espacio vivo, palpitante con el corazón del pueblo. Un lugar donde la música, la artesanía, la poesía y el teatro se abrazaran sin prejuicios, sin las ataduras del mercado. Piénsalo bien, en esos años, el país se debatía entre la tradición y la modernidad, entre la dictadura silenciosa de las convenciones y el clamor por la justicia social. Violeta, con su espíritu indomable, sintió la necesidad de crear un oasis, un lugar donde las voces silenciadas pudieran resonar con fuerza. Un espacio, en definitiva, para construir un Chile mejor. Tómate un respiro. La carpa, como un nido gigante, se fue levantando con el esfuerzo de amigos, artistas y voluntarios. Era un proyecto colectivo, una demostración de que la utopía era posible. Allí, bajo la lona que protegía del sol implacable del Valle Central, Violeta instaló su taller de arpilleras, ese arte conmovedor que transformaba la lana en denuncia y esperanza. Recuerda que desde 1960 ya venía trabajando con esta técnica, plasmando en cada puntada su visión del mundo. Pero la carpa era mucho más que un taller. Era un escenario donde se presentaban músicos, poetas y teatreros. Allí Violeta cantaba sus canciones, esas que nacían de la tierra y del alma, esas que hablaban del amor, de la injusticia, de la vida y de la muerte. Allí sus hijos, Isabel y Ángel, ya convertidos en jóvenes promesas de la nueva canción chilena, hacían vibrar las cuerdas de sus guitarras, llevando el mensaje de su madre a nuevas audiencias. Y no solo ellos. Por la carpa pasaron figuras como Víctor Jara, ese otro gigante de la canción comprometida, y tantos otros artistas que encontraron en ese espacio un lugar para expresarse libremente.
Era un hervidero de ideas, un crisol de culturas, un faro en la noche oscura de la dictadura que se avecinaba. Deja que el silencio te abrace un momento. La carpa de la reina, sin embargo, no fue un camino de rosas. Violeta, con su temperamento apasionado, chocaba a menudo con la burocracia, con la incomprensión de algunos, con la indiferencia de muchos, pero ella no se rendía. Seguía adelante, con la fuerza de la convicción y la certeza de que estaba haciendo algo importante. Pero, ¿sabes? La carpa también era un reflejo de su propia alma. Un lugar donde se mezclaban la alegría y la tristeza, la esperanza y la desesperación. Violeta en esos años estaba atravesando un momento difícil. Su relación con Gilbert Fabre, aquel antropólogo suizo que había conocido en Argentina en 1961, se había enfriado. La soledad la carcomía por dentro. Además, su salud se había deteriorado. El cansancio, las preocupaciones, la falta de recursos, todo eso había mermado su energía. Pero ella seguía cantando, creando, luchando. Seguía creyendo en la posibilidad de un mundo mejor. Detente un instante, respira hondo. Un canto universal. Imagina ahora a Violeta, no ya en el pequeño espacio de la carpa, sino en los grandes escenarios del mundo. Piensa en sus canciones viajando por todos los rincones del planeta, llevando consigo el mensaje de Chile, de América Latina, de la humanidad entera. Después de años de trabajo incansable, de recopilar canciones folclóricas por los campos de Chile, de grabar discos en Europa, de exponer sus arpilleras en museos de todo el mundo, Violeta Parra se había convertido en una figura reconocida internacionalmente. Su voz, su arte, su compromiso social, todo eso la había elevado a la categoría de mito. Recuerda aquel viaje a Europa en 1956. Allí, en Polonia, en la Unión Soviética, en Francia, Violeta había descubierto un mundo nuevo, un mundo donde su arte era valorado y reconocido. En París grabó sus primeros discos de folclore chileno, Guitare et Chant, que le abrieron las puertas a un público más amplio. Pero el éxito no la cambió. Ella siguió siendo la misma mujer sencilla y comprometida, la misma artista apasionada y rebelde. Siguió cantando a los pobres, a los oprimidos, a los marginados. Siguió denunciando la injusticia, la desigualdad, la violencia. Siguió defendiendo la cultura popular, la identidad latinoamericana, la dignidad humana. Cierra los ojos un momento. Y sus canciones, esas canciones que nacieron en los campos de Ñuble, en las calles de Santiago, en los talleres de la Reina, se convirtieron en himnos. Gracias a la vida, Volver a los 17, La Carta, que he sacado con Quererte, todas ellas forman parte del cancionero popular latinoamericano, todas ellas siguen emocionando y conmoviendo a nuevas generaciones. Su legado musical es inmenso. Violeta Parra fue una pionera, una innovadora, una creadora incansable. Su obra abrió caminos a otros artistas, inspiró movimientos sociales, contribuyó a construir una identidad cultural más rica y diversa. Sus hijos, Isabel y Ángel, continuaron su labor, llevando la nueva canción chilena a todos los rincones del mundo. Pero, como suele ocurrir con los genios, el éxito no siempre trae la felicidad. Violeta, a pesar de su reconocimiento internacional, seguía sintiéndose sola e incomprendida. La angustia, la depresión, la sensación de fracaso, todo eso la atormentaba por dentro. Regálate un instante de calma. El disparo al vacío. Imagina ahora el silencio. Un silencio profundo, denso, casi palpable. Un silencio que invade el valle central, que se cuela por las rendijas de la carpa, que se instala en el corazón de Violeta. Es 5 de febrero de 1967. Violeta está sola en la carpa. Los amigos, los artistas, los voluntarios, todos se han ido. Solo queda ella, con sus fantasmas, con sus demonios, con su desesperación. En su mano sostiene una pistola. No es un arma de guerra, no. Es un objeto pequeño, casi insignificante, pero es suficiente para poner fin a su sufrimiento. Suficiente para callar la voz que canta, para silenciar las manos que crean, para apagar la mirada que ilumina. Aprieta el gatillo, un disparo seco, un grito ahogado, un cuerpo que se desploma. La vida se escapa como un hilo de sangre que se diluye en la tierra. Violeta Parra, la cantora, la artista, la mujer ha muerto.
Su muerte conmocionó a Chile y al mundo entero. Nadie podía creer que aquella mujer fuerte y apasionada, aquella artista genial y comprometida, hubiera tomado una decisión tan drástica, que la llevó a hacerlo, que la impulsó a renunciar a la vida. Las respuestas son complejas y contradictorias. Algunos hablan de la soledad, de la depresión, del fracaso amoroso. Otros hablan de la incomprensión, de la indiferencia, de la falta de apoyo. Otros simplemente dicen que Violeta era una mujer demasiado sensible y vulnerable para soportar el peso del mundo. Pero lo cierto es que su muerte dejó un vacío inmenso en la cultura latinoamericana. Su voz, su arte, su compromiso social, todo eso se había apagado de repente, dejando un legado inconcluso, una herida abierta. Cierra los ojos y siente el silencio. La flor silvestre renace, pero la muerte no es el final. Violeta Parra, como una flor silvestre que renace cada primavera, sigue viva en la memoria colectiva, en el corazón del pueblo. Su obra, su ejemplo, su legado, todo eso sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas y creadores. Sus canciones, sus arpilleras, su poesía, todo ello forma parte del patrimonio cultural de Chile y de América Latina. Sus letras siguen resonando con fuerza, denunciando la injusticia, defendiendo la dignidad humana, celebrando la vida en toda su complejidad. Sus arpilleras, esas obras de arte que transforman la lana en denuncia y esperanza, siguen emocionando y conmoviendo a quienes las contemplan. En cada puntada, en cada color, en cada imagen, se puede sentir la pasión, el compromiso, la sensibilidad de Violeta. Y su ejemplo, su vida, su trayectoria, todo ello sigue siendo una fuente de inspiración para quienes luchan por un mundo más justo y solidario. Violeta Parra fue una mujer excepcional, una artista genial, una voz imprescindible en la historia de la cultura latinoamericana. Hoy su nombre está grabado con letras de oro en la memoria colectiva. Su rostro aparece en murales, en carteles, en camisetas. Sus canciones se cantan en las calles, en las plazas, en los escenarios. Su obra se estudia en las escuelas, en las universidades, en los conservatorios. Violeta Parra es un símbolo de la identidad latinoamericana, un referente para quienes buscan construir un mundo más humano y fraterno. Su voz, su arte, su compromiso social, todo ello sigue vivo, sigue resonando con fuerza, sigue inspirando a nuevas generaciones. Respira hondo y descansa. El río Ñuble, piensa ahora en el origen, en ese río que corre entre montañas, en ese paisaje agreste y bello que vio nacer a Violeta. El 4 de octubre de 1917, en San Fabián de Alico, San Carlos, Ñuble, Clarisa Sandoval, campesina guitarrera, dio a luz a una niña que llamaría Violeta del Carmen Parra Sandoval. Su padre, Nicanor Parra, profesor de música, le enseñaría las primeras notas, los primeros acordes. Ese río, el Ñuble, es como la vida misma. Una corriente constante, a veces tranquila, a veces turbulenta. Un misterio que fluye desde las montañas hasta el mar. Un símbolo de la fuerza de la naturaleza, de la belleza del paisaje, de la riqueza de la cultura popular. Allí, en ese entorno rural, Violeta creció rodeada de música, de cantos, de historias. Aprendió a tocar la guitarra de oído, a cantar las canciones tradicionales, a amar la tierra y a respetar a sus mayores. Conoció la pobreza, el trabajo duro, la injusticia social, pero también conoció la alegría, la amistad, el amor. Cuando su padre murió en 1927, Violeta tuvo que empezar a trabajar para ayudar a su familia. Tenía apenas 10 años, pero no se rindió. Siguió cantando, creando, luchando. Siguió creyendo en la posibilidad de un futuro mejor. En 1934 se mudó a Santiago con su familia. Allí en la capital empezó a desarrollar su carrera artística. Cantó en restaurantes, en circos, en radios. Se casó con Luis Cereceda, tuvo hijos, se separó. Vivió intensamente, apasionadamente, sin renunciar a sus sueños. Pero nunca olvidó sus raíces. Siempre volvió al Ñuble, a su tierra natal, a su río sagrado. Allí, en ese paisaje que la vio nacer, encontraba la inspiración, la fuerza, la energía para seguir adelante. El río Ñuble es como la sangre que corre por las venas de Violeta,
un símbolo de su identidad, de su origen, de su destino. Una corriente de vida y misterio que sigue fluyendo a través de su obra, a través de su legado, a través de la memoria colectiva. Ahora cierra los ojos y escucha el murmullo del río. Descansa en paz. Las hermanas Parra, un eco resonando en los salones y las ramadas. Un linaje, sí, tejido con hilos de talento innegable, pero también, confesémoslo, con sutiles tensiones, con miradas que a veces se cruzaban con un brillo de competencia. Hilda, la compañera inseparable en tantos escenarios, en tantas madrugadas de bohemia y versos compartidos. Juntas, las hermanas Parra, un nombre que evocaba canciones y complicidad. Pero detrás de ese nombre, detrás de las risas y los aplausos, latían individualidades fuertes, voces que buscaban su propio eco. Recuerda, la madera de cada guitarra es única, aunque forme parte de la misma orquesta. Descansa ahora, un instante. Deja que el silencio te revele lo que las palabras ocultan. ¿Quién puede negar que Nicanor, el hermano mayor, el antipoeta, ejercía una influencia poderosa? Su sombra, larga y desafiante, se proyectaba sobre toda la familia. Y Violeta, inquieta, torbellino de emociones y creatividad, a veces se sentía atrapada en esa red familiar, en esa herencia que a la vez la impulsaba y la limitaba. Pero ella, como una enredadera indómita, siempre encontraba la manera de florecer, de expandirse, de buscar su propia luz. Era 1948 cuando, tras separarse de Luis Cereceda, la vimos cantar con Hilda, grabar para la RCA Victor. Voces que se entrelazaban, sí, pero también caminos que comenzaban a bifurcarse. El circo criollo, qué universo fascinante, un espectáculo itinerante, humilde y grandioso a la vez. Carpas multicolores levantadas en descampados, payasos con la cara pintada, acróbatas desafiando la gravedad, animales amaestrados. Un mundo mágico que transportaba a la gente a otra realidad, lejos de las preocupaciones cotidianas. Y Violeta, con sus ojos curiosos y su alma sensible, encontraba allí una fuente inagotable de inspiración. Esas imágenes, esos personajes, esas historias sencillas y profundas, se grababan a fuego en su memoria, nutriendo su imaginario, enriqueciendo su lenguaje artístico. Sientes el olor a aserrín y a tierra húmeda, escuchas el redoble de los tambores y las risas del público. En 1952, Violeta trabaja en circos populares, recorriendo Chile con Hilda y sus hijos. Un viaje que la acerca aún más a las raíces de su pueblo, a sus costumbres, a sus tradiciones, pero también un viaje que la enfrenta a la dureza de la vida, a la pobreza, a la desigualdad. Y es precisamente esa realidad, esa injusticia, la que comienza a resonar en sus canciones, la que la impulsa a levantar su voz, a denunciar, a reclamar. Nicanor, su hermano, intuye su potencial y la anima a recopilar música folclórica, un tesoro escondido que Violeta se encargará de rescatar y difundir. El piano en el convento, una imagen que podría parecer contradictoria, ¿verdad? Violeta, la artista popular, la folclorista apasionada, aprendiendo música en un ambiente formal, rígido, academicista. Pero la vida está llena de paradojas, de contrastes, de encuentros inesperados. Y Violeta, con su inteligencia intuitiva, supo aprovechar al máximo esa oportunidad. No se dejó encasillar, no renunció a su instinto creativo, pero aprendió las reglas del juego, las herramientas técnicas que le permitirían expresarse con mayor precisión, con mayor profundidad. Respira hondo, imagina las manos de Violeta sobre las teclas, buscando melodías nuevas, desafiando las convenciones. La educación musical formal le brindó una base sólida, un conocimiento técnico que complementó su talento natural. Pero fue su contacto con la música popular, con las canciones de su tierra, con las melodías transmitidas de generación en generación, lo que realmente definió su estilo, su identidad artística. El piano en el convento fue una etapa importante en su formación, pero fue en las calles, en las plazas, en las ramadas, donde Violeta encontró su verdadera voz. El compromiso político, un grito de rebeldía, una denuncia de la injusticia, un canto a la esperanza. Violeta, como tantos otros artistas de su época, no podía permanecer indiferente ante la realidad que la rodeaba. Los años 60 fueron tiempos de agitación social, de cambios profundos, de luchas por la liberación.
Y Violeta, con su sensibilidad a flor de piel, se sintió interpelada por esos acontecimientos. Sus canciones se convirtieron en un arma de combate, en un instrumento de transformación social. Sientes la fuerza de sus palabras, la pasión de su canto. Desde sus primeras composiciones, como Qué pena siente el alma, hasta sus canciones más comprometidas, como La carta o Volver a los 17, la obra de Violeta Parra refleja su preocupación por los problemas sociales, su defensa de los derechos humanos, su solidaridad con los más desfavorecidos. Su activismo no se limitó a la música. También participó en manifestaciones, en protestas, en actos de apoyo a los trabajadores y a los estudiantes. En 1961, durante su estadía en Argentina, conoció de cerca las injusticias sociales y las desigualdades económicas que aquejaban a la región. Estas experiencias influyeron profundamente en su obra y la impulsaron a seguir luchando por un mundo más justo y solidario. Su activismo era parte esencial de su ser, inseparable de su arte. La nueva canción chilena, un movimiento musical que trascendió las fronteras, que resonó en toda Latinoamérica, que se convirtió en un símbolo de identidad y de resistencia. Violeta, sin proponérselo conscientemente, fue una de las precursoras de este movimiento. Su rescate del folclore, su compromiso social, su estilo poético y musical innovador, sentaron las bases para una nueva forma de entender la canción popular. Un movimiento que encontró en sus hijos, Isabel y Ángel Parra, a sus principales exponentes, junto a figuras como Víctor Jara. Cierra los ojos, escucha los acordes de la guitarra, las voces que se alzan en un canto colectivo. La nueva canción chilena no fue solo un movimiento musical, fue también un movimiento cultural, social y político, un movimiento que reivindicaba la identidad latinoamericana, que denunciaba la opresión y la injusticia, que promovía la solidaridad y la esperanza. Y Violeta, con su legado, con su ejemplo, sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas y activistas que luchan por un mundo mejor. Su voz, su canto, su poesía, siguen resonando en el tiempo como un eco de libertad y de justicia. La Carpa de la Reina, ese espacio que ella creó con tanto esfuerzo y dedicación, se convirtió en un símbolo de este movimiento, en un lugar de encuentro, de creación, de resistencia. Allí, en ese espacio mágico, Violeta dio rienda suelta a su creatividad, experimentó con nuevas formas de expresión artística, compartió su música y su poesía con el público. Un lugar que, lamentablemente, también sería el escenario de su trágico final. Pero su legado, su obra, su espíritu, siguen vivos, presentes, vibrantes en la memoria colectiva. El 5 de febrero de 1967, Violeta Parra se quitó la vida en la Carpa de la Reina, en Santiago. Su partida dejó un vacío inmenso en el mundo de la música y la cultura latinoamericana. Pero su legado perdura, inspirando a nuevas generaciones de artistas y activistas. Su voz, su canto, su poesía siguen resonando en el tiempo como un eco de libertad y de justicia. Las hermanas Parra, un eco resonando en los salones y las ramadas. Un linaje, sí, tejido con hilos de talento innegable, pero también, confesémoslo, con sutiles tensiones, con miradas que a veces se cruzaban con un brillo de competencia. Hilda, la compañera inseparable en tantos escenarios, en tantas madrugadas de bohemia y versos compartidos. Juntas, las hermanas Parra, un nombre que evocaba canciones y complicidad. Pero detrás de ese nombre, detrás de las risas y los aplausos, latían individualidades fuertes, voces que buscaban su propio eco. Recuerda, la madera de cada guitarra es única, aunque forme parte de la misma orquesta. Descansa ahora, un instante. Deja que el silencio te revele lo que las palabras ocultan. ¿Quién puede negar que Nicanor, el hermano mayor, el antipoeta, ejercía una influencia poderosa? Su sombra, larga y desafiante, se proyectaba sobre toda la familia. Y Violeta, inquieta, torbellino de emociones y creatividad, a veces se sentía atrapada en esa red familiar, en esa herencia que a la vez la impulsaba y la limitaba. Pero ella, como una enredadera indómita, siempre encontraba la manera de florecer, de expandirse, de buscar su propia luz. Era 1948 cuando, tras separarse de Luis Cereceda, la vimos cantar con Hilda, grabar para la RCA Victor. Voces que se entrelazaban, sí, pero también caminos que comenzaban a bifurcarse. El circo criollo, qué universo fascinante, un espectáculo itinerante, humilde y grandioso a la vez,
Carpas multicolores levantadas en descampados, payasos con la cara pintada, acróbatas desafiando la gravedad, animales amaestrados. Un mundo mágico que transportaba a la gente a otra realidad, lejos de las preocupaciones cotidianas. Y Violeta, con sus ojos curiosos y su alma sensible, encontraba allí una fuente inagotable de inspiración. Esas imágenes, esos personajes, esas historias sencillas y profundas, se grababan a fuego en su memoria, nutriendo su imaginario, enriqueciendo su lenguaje artístico. Sientes el olor a aserrín y a tierra húmeda, escuchas el redoble de los tambores y las risas del público. En 1952, Violeta trabaja en circos populares, recorriendo Chile con Hilda y sus hijos. Un viaje que la acerca aún más a las raíces de su pueblo, a sus costumbres, a sus tradiciones, pero también un viaje que la enfrenta a la dureza de la vida, a la pobreza, a la desigualdad. Y es precisamente esa realidad, esa injusticia, la que comienza a resonar en sus canciones, la que la impulsa a levantar su voz, a denunciar, a reclamar. Nicanor, su hermano, intuye su potencial y la anima a recopilar música folclórica, un tesoro escondido que Violeta se encargará de rescatar y difundir. El piano en el convento, una imagen que podría parecer contradictoria, ¿verdad? Violeta, la artista popular, la folclorista apasionada, aprendiendo música en un ambiente formal, rígido, academicista. Pero la vida está llena de paradojas, de contrastes, de encuentros inesperados. Y Violeta, con su inteligencia intuitiva, supo aprovechar al máximo esa oportunidad. No se dejó encasillar, no renunció a su instinto creativo, pero aprendió las reglas del juego, las herramientas técnicas que le permitirían expresarse con mayor precisión, con mayor profundidad. Respira hondo, imagina las manos de Violeta sobre las teclas, buscando melodías nuevas, desafiando las convenciones. La educación musical formal le brindó una base sólida, un conocimiento técnico que complementó su talento natural. Pero fue su contacto con la música popular, con las canciones de su tierra, con las melodías transmitidas de generación en generación, lo que realmente definió su estilo, su identidad artística. El piano en el convento fue una etapa importante en su formación, pero fue en las calles, en las plazas, en las ramadas, donde Violeta encontró su verdadera voz. El compromiso político, un grito de rebeldía, una denuncia de la injusticia, un canto a la esperanza. Violeta, como tantos otros artistas de su época, no podía permanecer indiferente ante la realidad que la rodeaba. Los años 60 fueron tiempos de agitación social, de cambios profundos, de luchas por la liberación. Y Violeta, con su sensibilidad a flor de piel, se sintió interpelada por esos acontecimientos. Sus canciones se convirtieron en un arma de combate, en un instrumento de transformación social. Sientes la fuerza de sus palabras, la pasión de su canto. Desde sus primeras composiciones, como Qué pena siente el alma, hasta sus canciones más comprometidas, como La carta o Volver a los 17, la obra de Violeta Parra refleja su preocupación por los problemas sociales, su defensa de los derechos humanos, su solidaridad con los más desfavorecidos. Su activismo no se limitó a la música. También participó en manifestaciones, en protestas, en actos de apoyo a los trabajadores y a los estudiantes. En 1961, durante su estadía en Argentina, conoció de cerca las injusticias sociales y las desigualdades económicas que aquejaban a la región. Estas experiencias influyeron profundamente en su obra y la impulsaron a seguir luchando por un mundo más justo y solidario. Su activismo era parte esencial de su ser, inseparable de su arte. La nueva canción chilena, un movimiento musical que trascendió las fronteras, que resonó en toda Latinoamérica, que se convirtió en un símbolo de identidad y de resistencia. Violeta, sin proponérselo conscientemente, fue una de las precursoras de este movimiento. Su rescate del folclore, su compromiso social, su estilo poético y musical innovador, sentaron las bases para una nueva forma de entender la canción popular. Un movimiento que encontró en sus hijos, Isabel y Ángel Parra, a sus principales exponentes, junto a figuras como Víctor Jara. Cierra los ojos, escucha los acordes de la guitarra, las voces que se alzan en un canto colectivo. La nueva canción chilena no fue solo un movimiento musical, fue también un movimiento cultural, social y político,
un movimiento que reivindicaba la identidad latinoamericana, que denunciaba la opresión y la injusticia, que promovía la solidaridad y la esperanza. Y Violeta, con su legado, con su ejemplo, sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas y activistas que luchan por un mundo mejor. Su voz, su canto, su poesía siguen resonando en el tiempo como un eco de libertad y de justicia. La Carpa de la Reina, ese espacio que ella creó con tanto esfuerzo y dedicación, se convirtió en un símbolo de este movimiento, en un lugar de encuentro, de creación, de resistencia. Allí, en ese espacio mágico, Violeta dio rienda suelta a su creatividad, experimentó con nuevas formas de expresión artística, compartió su música y su poesía con el público. Un lugar que, lamentablemente, también sería el escenario de su trágico final. Pero su legado, su obra, su espíritu, siguen vivos, presentes, vibrantes en la memoria colectiva. El 5 de febrero de 1967, Violeta Parra se quitó la vida en la Carpa de la Reina, en Santiago. Su partida dejó un vacío inmenso en el mundo de la música y la cultura latinoamericana. Pero su legado perdura, inspirando a nuevas generaciones de artistas y activistas. Su voz, su canto, su poesía siguen resonando en el tiempo como un eco de libertad y de justicia. Violeta, alma indomable, creadora sin ataduras, siempre buscaba nuevas formas de decir, de sentir, de plasmar su mundo interior. Descansa un momento, cerrá los ojos, respira profundo. Te hablaré del surrealismo en Violeta, esa corriente que fluyó como un río subterráneo en su obra, alimentando su imaginación con imágenes oníricas y metáforas deslumbrantes. No era un surrealismo académico, aprendido en libros y manifiestos, sino uno visceral, nacido de sus sueños, de sus experiencias, de su propia e intransferible visión del mundo. Violeta, que en el 59 ya andaba metida hasta el cuello con la cerámica, la pintura y las arpilleras, construyendo su casa de palos en La Reina, donde el arte era el aire que respiraba, encontró en el surrealismo una herramienta para liberar su inconsciente. Sus pinturas, con figuras deformadas, colores estridentes y escenas fantásticas, parecían sacadas de un sueño febril. ¿Recordás esas arpilleras que hacía cuando enfermó en el 60, postrada en cama? Eran como lienzos bordados con sueños y pesadillas, donde la realidad se mezclaba con la fantasía en un torbellino de emociones. No te apresures, tómate tu tiempo. Sus sueños, esos mundos paralelos donde las leyes de la física y la lógica se desvanecen, eran una fuente inagotable de inspiración. En ellos se reencontraba con su infancia en San Fabián de Alico, allá por 1917, cuando el mundo era un lugar mágico y lleno de posibilidades. En ellos se codeaba con personajes extraños y paisajes imposibles que luego plasmaba en sus obras con una libertad asombrosa. En ese ir y venir entre la vigilia y el sueño, Violeta encontró su propio lenguaje artístico, un dialecto surrealista que le permitía expresar lo inexpresable, lo que se escapaba de las palabras y se refugiaba en el territorio de la intuición y el sentimiento. Y nosotros, sus espectadores, nos sumergimos en ese universo onírico, dejándonos llevar por la corriente de su imaginación desbordante. Ahora hablemos del barro, ese elemento primigenio que Violeta transformó en arte, dándole forma a sus ideas, a sus emociones, a su conexión con la tierra y con sus ancestros. La cerámica no era para ella una simple técnica artesanal, sino un lenguaje, una forma de comunicarse con el mundo y consigo misma. En el 59, cuando ya andaba explorando nuevos caminos artísticos después de su regreso de Europa, Violeta se entregó a la cerámica con pasión. En el barro encontró la plasticidad, la maleabilidad que necesitaba para dar rienda suelta a su creatividad. Sus manos, curtidas por el trabajo y la vida, modelaban figuras de hombres, mujeres, animales y seres fantásticos, dándoles una vida propia, una expresión única. Esas figuras de cerámica, muchas veces toscas y deformadas, transmitían una fuerza arrolladora, una autenticidad que conmovía al espectador. Eran como trozos de su alma, fragmentos de su historia, que emergían del barro para contar historias ancestrales. La cerámica, para Violeta, era también una forma de conectarse con sus raíces, con la tradición alfarera de su pueblo, con el saber ancestral transmitido de generación en generación. En el barro encontraba la esencia de la tierra, la memoria de sus antepasados, la sabiduría de la naturaleza.
Y así, con sus manos llenas de barro, Violeta creaba un universo propio, un mundo de formas y colores donde se mezclaban la realidad y la fantasía, la tradición y la modernidad, el dolor y la alegría. Un universo que nos invitaba a reflexionar sobre nuestra propia identidad, sobre nuestro lugar en el mundo, sobre nuestra conexión con la tierra y con nuestros ancestros. Date un respiro, lo mereces. ¿Te acordás del 58, cuando Violeta fundó el Museo Nacional del Arte Folclórico Chileno en Concepción? Era un sueño hecho realidad, un espacio para preservar y difundir la riqueza de la cultura popular chilena. Pero antes de ese museo físico, Violeta ya tenía un museo imaginario en su cabeza, lleno de recuerdos de infancia y melodías ancestrales. Ese museo imaginario se alimentaba de los recuerdos de su niñez en San Fabián de Alico, donde creció rodeada de música, de cantos, de historias contadas al calor del fogón. Recordaba a su padre Nicanor Parra, profesor de música, enseñándole los primeros acordes en la guitarra. Recordaba a su madre, Clarisa Sandoval, campesina guitarrera, cantando canciones de amor y de dolor. En ese museo imaginario también guardaba como un tesoro las melodías que escuchaba en las fiestas y en las celebraciones populares, los cantos de los campesinos y los mineros, los versos de los poetas populares. Esas melodías y esos versos se grabaron a fuego en su memoria, convirtiéndose en la banda sonora de su vida. Fue ese amor por el folclore, ese deseo de rescatar y difundir la cultura popular chilena, lo que impulsó a Violeta a recorrer los campos y los pueblos de Chile, grabando las voces de los ancianos, recopilando melodías olvidadas, rescatando tradiciones ancestrales. Ese trabajo de recopilación, que inició en el 52 impulsada por su hermano Nicanor, fue fundamental para la creación del Museo Nacional del Arte Folclórico Chileno en Concepción. Pero más allá de ese museo físico, el verdadero legado de Violeta fue su capacidad de transformar el folclore en arte, de darle una nueva vida a las melodías y a los versos antiguos, de convertirlos en canciones que resonaban en el corazón del pueblo. Y así, con su voz potente y su guitarra en mano, Violeta se convirtió en la embajadora de la cultura popular chilena, llevando su música a los escenarios de todo el mundo, mostrando la riqueza y la diversidad de un país que luchaba por encontrar su propia identidad. Ahora te hablaré de Clarisa Sandoval, la madre de Violeta, una figura fundamental en su vida y en su obra. Clarisa no era una intelectual ni una artista reconocida, pero era una mujer sabia, fuerte y llena de amor, que transmitió a su hija los valores y las tradiciones de su pueblo. Desde pequeña, Violeta vio a su madre trabajar incansablemente para mantener a su familia. Después de la muerte de su padre en el 27, cuando Violeta tenía apenas 10 años y comenzó a trabajar para ayudar en casa, fue Clarisa quien asumió el rol de jefa de hogar, criando a sus hijos con esfuerzo y dedicación. Clarisa también era una campesina guitarrera que cantaba canciones populares al calor del fogón. Fue ella quien le transmitió a Violeta el amor por la música, el gusto por las melodías tradicionales, el respeto por la cultura popular. Cuando la familia se mudó a Santiago en el 34, Clarisa siguió trabajando duro para mantener a sus hijos. Vendía empanadas y sopaipillas en la calle, lavaba ropa ajena, hacía todo lo posible para que no les faltara nada. Violeta, que ya había empezado a cantar en el restaurante El Popular en el 37, siempre admiró la fortaleza y el coraje de su madre. En las canciones de Violeta, la figura materna aparece una y otra vez como un símbolo de amor, de protección, de sacrificio. En sus arpilleras bordaba escenas de la vida campesina, retratando a las mujeres trabajando en el campo, cuidando a sus hijos, manteniendo viva la tradición. Clarisa Sandoval no solo fue la madre de Violeta Parra, sino también su maestra, su inspiración, su modelo a seguir. Fue ella quien le enseñó el valor del trabajo, la importancia de la familia, el amor por la música y el respeto por la cultura popular. Fue ella quien sembró en su corazón la semilla del arte, que luego florecería en una obra inmensa y trascendente. Una pausa, cerrá los ojos, sentí el silencio.
Por último, pero no menos importante, te hablaré del amor en la vida de Violeta, ese sentimiento que la elevó a las alturas y la hundió en las profundidades, que la inspiró a crear canciones hermosas y la llevó al borde del abismo. Sus relaciones amorosas fueron intensas, apasionadas y tormentosas, marcando su destino de una manera indeleble. En el 38 se casó con Luis Cereceda, un joven estudiante de pedagogía con quien tuvo 2 hijos, Rosa Clara, nacida en el 39, y Carlos, nacido en el 43. Pero el matrimonio no duró y se separaron en el 48. Ese mismo año, Violeta conoció a Luis Arce, un ferroviario con quien contrajo segundo matrimonio. Juntos recorrieron Chile recopilando música folclórica, pero la relación también fue conflictiva y terminó en divorcio. De este matrimonio nacieron Isabel, 53, y Ángel, 54, quienes serían sus compañeros de ruta y continuadores de su legado musical. Pero la relación más apasionada y tormentosa de Violeta fue sin duda con Gilbert Fabre, un antropólogo suizo al que conoció en Argentina en el 61, cuando vivía en casa de Joaquín Blaya en General Pico. Gilbert era un hombre culto, inteligente y atractivo, que la cautivó con su sensibilidad y su amor por la música. La relación entre Violeta y Gilbert fue un torbellino de emociones, un amor a primera vista que los consumió por completo. Gilbert se convirtió en su compañero de vida, su confidente, su musa inspiradora, pero también fue la causa de sus mayores dolores. La diferencia de edad, las distintas culturas, los celos y las infidelidades fueron minando la relación hasta que llegó a su fin de manera abrupta. La ruptura con Gilbert fue un golpe devastador para Violeta, que se sintió abandonada, traicionada, incomprendida. Ese dolor, esa angustia, esa desesperación se reflejaron en sus últimas canciones, en sus arpilleras, en sus pinturas. Violeta se sentía sola, incomprendida, incapaz de seguir adelante. Y así, el 5 de febrero de 1967, tomó la decisión de quitarse la vida en la carpa de la reina, poniendo fin a una vida intensa, apasionada y llena de contradicciones. Su amor por Gilbert, su amor por la vida, su amor por el arte, la llevaron a la cima y al abismo. Y nosotros, sus espectadores, sus oyentes, sus admiradores, seguimos recordando su voz, su música, su poesía, como un legado imborrable de una artista única e irrepetible. Violeta, alma indomable, creadora sin ataduras, siempre buscaba nuevas formas de decir, de sentir, de plasmar su mundo interior. Descansa un momento, cerrá los ojos, respira profundo. Te hablaré del surrealismo en Violeta, esa corriente que fluyó como un río subterráneo en su obra, alimentando su imaginación con imágenes oníricas y metáforas deslumbrantes. No era un surrealismo académico, aprendido en libros y manifiestos, sino uno visceral, nacido de sus sueños, de sus experiencias, de su propia e intransferible visión del mundo. Violeta, que en el 59 ya andaba metida hasta el cuello con la cerámica, la pintura y las arpilleras, construyendo su casa de palos en La Reina, donde el arte era el aire que respiraba, encontró en el surrealismo una herramienta para liberar su inconsciente. Sus pinturas, con figuras deformadas, colores estridentes y escenas fantásticas, parecían sacadas de un sueño febril. ¿Recordás esas arpilleras que hacía cuando enfermó en el 60, postrada en cama? Eran como lienzos bordados con sueños y pesadillas, donde la realidad se mezclaba con la fantasía en un torbellino de emociones. No te apresures, tómate tu tiempo. Sus sueños, esos mundos paralelos donde las leyes de la física y la lógica se desvanecen, eran una fuente inagotable de inspiración. En ellos se reencontraba con su infancia en San Fabián de Alico, allá por 1917, cuando el mundo era un lugar mágico y lleno de posibilidades. En ellos se codeaba con personajes extraños y paisajes imposibles que luego plasmaba en sus obras con una libertad asombrosa. En ese ir y venir entre la vigilia y el sueño, Violeta encontró su propio lenguaje artístico, un dialecto surrealista que le permitía expresar lo inexpresable, lo que se escapaba de las palabras y se refugiaba en el territorio de la intuición y el sentimiento.
Y nosotros, sus espectadores, nos sumergimos en ese universo onírico, dejándonos llevar por la corriente de su imaginación desbordante. Ahora hablemos del barro, ese elemento primigenio que Violeta transformó en arte, dándole forma a sus ideas, a sus emociones, a su conexión con la tierra y con sus ancestros. La cerámica no era para ella una simple técnica artesanal, sino un lenguaje, una forma de comunicarse con el mundo y consigo misma. En el 59, cuando ya andaba explorando nuevos caminos artísticos después de su regreso de Europa, Violeta se entregó a la cerámica con pasión. En el barro encontró la plasticidad, la maleabilidad que necesitaba para dar rienda suelta a su creatividad. Sus manos, curtidas por el trabajo y la vida, modelaban figuras de hombres, mujeres, animales y seres fantásticos, dándoles una vida propia, una expresión única. Esas figuras de cerámica, muchas veces toscas y deformadas, transmitían una fuerza arrolladora, una autenticidad que conmovía al espectador. Eran como trozos de su alma, fragmentos de su historia, que emergían del barro para contar historias ancestrales. La cerámica, para Violeta, era también una forma de conectarse con sus raíces, con la tradición alfarera de su pueblo, con el saber ancestral transmitido de generación en generación. En el barro encontraba la esencia de la tierra, la memoria de sus antepasados, la sabiduría de la naturaleza. Y así, con sus manos llenas de barro, Violeta creaba un universo propio, un mundo de formas y colores donde se mezclaban la realidad y la fantasía, la tradición y la modernidad, el dolor y la alegría. Un universo que nos invitaba a reflexionar sobre nuestra propia identidad, sobre nuestro lugar en el mundo, sobre nuestra conexión con la tierra y con nuestros ancestros. Date un respiro, lo mereces. ¿Te acordás del 58, cuando Violeta fundó el Museo Nacional del Arte Folclórico Chileno en Concepción? Era un sueño hecho realidad, un espacio para preservar y difundir la riqueza de la cultura popular chilena. Pero antes de ese museo físico, Violeta ya tenía un museo imaginario en su cabeza, lleno de recuerdos de infancia y melodías ancestrales. Ese museo imaginario se alimentaba de los recuerdos de su niñez en San Fabián de Alico, donde creció rodeada de música, de cantos, de historias contadas al calor del fogón. Recordaba a su padre Nicanor Parra, profesor de música, enseñándole los primeros acordes en la guitarra. Recordaba a su madre, Clarisa Sandoval, campesina guitarrera, cantando canciones de amor y de dolor. En ese museo imaginario también guardaba como un tesoro las melodías que escuchaba en las fiestas y en las celebraciones populares, los cantos de los campesinos y los mineros, los versos de los poetas populares. Esas melodías y esos versos se grabaron a fuego en su memoria, convirtiéndose en la banda sonora de su vida. Fue ese amor por el folclore, ese deseo de rescatar y difundir la cultura popular chilena, lo que impulsó a Violeta a recorrer los campos y los pueblos de Chile, grabando las voces de los ancianos, recopilando melodías olvidadas, rescatando tradiciones ancestrales. Ese trabajo de recopilación, que inició en el 52 impulsada por su hermano Nicanor, fue fundamental para la creación del Museo Nacional del Arte Folclórico Chileno en Concepción. Pero más allá de ese museo físico, el verdadero legado de Violeta fue su capacidad de transformar el folclore en arte, de darle una nueva vida a las melodías y a los versos antiguos, de convertirlos en canciones que resonaban en el corazón del pueblo. Y así, con su voz potente y su guitarra en mano, Violeta se convirtió en la embajadora de la cultura popular chilena, llevando su música a los escenarios de todo el mundo, mostrando la riqueza y la diversidad de un país que luchaba por encontrar su propia identidad. Ahora te hablaré de Clarisa Sandoval, la madre de Violeta, una figura fundamental en su vida y en su obra. Clarisa no era una intelectual ni una artista reconocida, pero era una mujer sabia, fuerte y llena de amor, que transmitió a su hija los valores y las tradiciones de su pueblo. Desde pequeña, Violeta vio a su madre trabajar incansablemente para mantener a su familia. Después de la muerte de su padre en el 27, cuando Violeta tenía apenas 10 años y comenzó a trabajar para ayudar en casa, fue Clarisa quien asumió el rol de jefa de hogar, criando a sus hijos con esfuerzo y dedicación.
Clarisa también era una campesina guitarrera, que cantaba canciones populares al calor del fogón. Fue ella quien le transmitió a Violeta el amor por la música, el gusto por las melodías tradicionales, el respeto por la cultura popular. Cuando la familia se mudó a Santiago en el 34, Clarisa siguió trabajando duro para mantener a sus hijos. Vendía empanadas y sopaipillas en la calle, lavaba ropa ajena, hacía todo lo posible para que no les faltara nada. Violeta, que ya había empezado a cantar en el restaurante El Popular en el 37, siempre admiró la fortaleza y el coraje de su madre. En las canciones de Violeta, la figura materna aparece una y otra vez como un símbolo de amor, de protección, de sacrificio. En sus arpilleras bordaba escenas de la vida campesina, retratando a las mujeres trabajando en el campo, cuidando a sus hijos, manteniendo viva la tradición. Clarisa Sandoval no solo fue la madre de Violeta Parra, sino también su maestra, su inspiración, su modelo a seguir. Fue ella quien le enseñó el valor del trabajo, la importancia de la familia, el amor por la música y el respeto por la cultura popular. Fue ella quien sembró en su corazón la semilla del arte, que luego florecería en una obra inmensa y trascendente. Una pausa, cerrá los ojos, sentí el silencio. Por último, pero no menos importante, te hablaré del amor en la vida de Violeta, ese sentimiento que la elevó a las alturas y la hundió en las profundidades, que la inspiró a crear canciones hermosas y la llevó al borde del abismo. Sus relaciones amorosas fueron intensas, apasionadas y tormentosas, marcando su destino de una manera indeleble. En el 38 se casó con Luis Cereceda, un joven estudiante de pedagogía con quien tuvo 2 hijos, Rosa Clara, nacida en el 39, y Carlos, nacido en el 43. Pero el matrimonio no duró y se separaron en el 48. Ese mismo año, Violeta conoció a Luis Arce, un ferroviario con quien contrajo segundo matrimonio. Juntos recorrieron Chile recopilando música folclórica, pero la relación también fue conflictiva y terminó en divorcio. De este matrimonio nacieron Isabel, 53, y Ángel, 54, quienes serían sus compañeros de ruta y continuadores de su legado musical. Pero la relación más apasionada y tormentosa de Violeta fue sin duda con Gilbert Fabre, un antropólogo suizo al que conoció en Argentina en el 61, cuando vivía en casa de Joaquín Blaya en General Pico. Gilbert era un hombre culto, inteligente y atractivo, que la cautivó con su sensibilidad y su amor por la música. La relación entre Violeta y Gilbert fue un torbellino de emociones, un amor a primera vista que los consumió por completo. Gilbert se convirtió en su compañero de vida, su confidente, su musa inspiradora, pero también fue la causa de sus mayores dolores. La diferencia de edad, las distintas culturas, los celos y las infidelidades fueron minando la relación hasta que llegó a su fin de manera abrupta. La ruptura con Gilbert fue un golpe devastador para Violeta, que se sintió abandonada, traicionada, incomprendida. Ese dolor, esa angustia, esa desesperación se reflejaron en sus últimas canciones, en sus arpilleras, en sus pinturas. Violeta se sentía sola, incomprendida, incapaz de seguir adelante. Y así, el 5 de febrero de 1967, tomó la decisión de quitarse la vida en la carpa de la reina, poniendo fin a una vida intensa, apasionada y llena de contradicciones. Su amor por Gilbert, su amor por la vida, su amor por el arte, la llevaron a la cima y al abismo. Y nosotros, sus espectadores, sus oyentes, sus admiradores, seguimos recordando su voz, su música, su poesía, como un legado imborrable de una artista única e irrepetible. Y ahora, viajero del tiempo, acompáñame una vez más al corazón de la historia, al alma de Violeta. Permíteme contarte los últimos compases de su sinfonía vital, esos acordes finales que, aunque trágicos, resuenan con la fuerza de un legado imborrable. Respira hondo, relaja los hombros. El folclore para Violeta no era una reliquia de museo, un objeto inerte tras una vitrina. Era savia, era pulso vital, era la voz del pueblo. Aquella niña que nació el 4 de octubre de 1917 en San Fabián de Alico, en la provincia de Ñuble, no solo escuchó las canciones de su madre, Clarisa Sandoval, campesina guitarrera, sino que las sintió correr por sus venas, latiendo al ritmo de la tierra.
Y cuando, a los 10 años, tuvo que empezar a trabajar tras la muerte de su padre, Nicanor Parra, maestro de música, ese folclore se convirtió en refugio, en consuelo, en la promesa de un mundo mejor. Tú sabes, amigo, que la tradición, cuando se vive con pasión, se transforma en una fuerza imparable. Y Violeta, con su oído atento y su corazón generoso, supo rescatar del olvido melodías ancestrales, ritmos olvidados, letras que contaban historias de amor y desamor, de lucha y esperanza. No se conformó con transcribirlas, las hizo suyas, las reinventó, las devolvió al pueblo con una fuerza renovada. Piensa en ella recorriendo los campos de Chile a partir de 1952, impulsada por su hermano Nicanor, recogiendo canciones como Quien recoge flores silvestres. Imagínala conversando con campesinos, escuchando a los ancianos, aprendiendo de cada rostro arrugado por el sol y la experiencia. Cada tonada, cada verso, era un tesoro que Violeta atesoraba en su memoria y en su alma. Tómate un momento, deja que el silencio te abrace. Pero viajero, la vida a veces nos juega malas pasadas. Detrás de la artista apasionada, de la folclorista incansable, se escondía una mujer vulnerable, atormentada por demonios internos que la carcomían lentamente. La depresión, esa enfermedad silenciosa que muchas veces se disfraza de tristeza o cansancio, comenzó a ensombrecer su espíritu, a apagar la luz de sus ojos. Desde su separación de Luis Cereceda en 1948, tras haber dado a luz a Rosa Clara y Carlos, hasta sus relaciones posteriores, la vida amorosa de Violeta fue un torbellino de emociones, de pasiones intensas que la elevaban al cielo y la hundían en el infierno. Y aunque encontró en Luis Arce un nuevo compañero, la sombra de la tristeza nunca la abandonó por completo. Recuerda su época en Santiago, viviendo en calles Melipilla 1440 y Catedral, en el barrio Brasil. Allí, entre las paredes de su casa, la melancolía se hacía presente, recordándole sus pérdidas, sus fracasos, sus sueños rotos. Y aunque trataba de ahogar sus penas en el trabajo, en la música, en la creación artística, la depresión seguía allí, esperando el momento oportuno para volver a atacar. Detente un instante, siente la calma que te rodea. En medio de la tormenta emocional, Violeta encontró un refugio en la naturaleza, en la belleza del mundo que la rodeaba. El campo, el mar, las montañas eran su fuente de inspiración, el lugar donde podía conectar con su esencia, con su ser más profundo. Y fue allí, en contacto con la tierra, donde floreció su creatividad, donde nacieron sus arpilleras, sus pinturas, sus esculturas. Después de su regreso a Chile en 1957, tras su estadía en Europa, donde grabó sus primeros discos de folclore chileno, Violeta se trasladó a Concepción con sus hijos Ángel e Isabel. Y allí, en 1958, fundó el Museo Nacional del Arte Folclórico Chileno, un espacio dedicado a la difusión y conservación de las tradiciones populares. Pero incluso en medio de este proyecto, de este sueño hecho realidad, la sombra de la depresión seguía presente, recordándole su fragilidad, su vulnerabilidad. Y cuando en 1960 enfermó y tuvo que permanecer en cama, fue precisamente en la creación de arpilleras donde encontró un escape, una forma de expresar su dolor, su angustia, su desesperación. Descansa un poco, deja que la respiración te guíe. Sus viajes por América Latina, especialmente su estadía en Argentina en 1961, le permitieron conectar con otras culturas, con otras realidades, con otras formas de expresión. Conoció a artistas, a intelectuales, a gente sencilla que compartía su amor por el arte y por la vida. Y fue allí, en General Pico, en la casa de Joaquín Blaya, donde encontró un respiro, un momento de paz en medio del caos. Sus arpilleras, sus pinturas, sus canciones reflejaban la diversidad cultural de América, la riqueza de sus tradiciones, la belleza de sus paisajes. Cada color, cada forma, cada melodía era un homenaje a la tierra, a su gente, a su historia. Violeta supo captar la esencia de un continente mestizo, lleno de contrastes, de luces y sombras, de alegría y tristeza. Y luego el amor. El encuentro con Gilbert Fabré, ese joven suizo que la cautivó con su mirada, con su sensibilidad, con su pasión por la música.
Un amor intenso, arrebatador, que la hizo renacer, que le devolvió la ilusión, que le dio alas para volar, pero también un amor tormentoso, lleno de celos, de incomprensiones, de reproches. Relaja tu mente, imagina un paisaje tranquilo. El eco de la voz de Violeta resuena aún hoy en las generaciones futuras, inspirando a artistas, a músicos, a poetas, a gente que lucha por un mundo más justo, más humano, más solidario. Su legado es una semilla que germinó en la nueva canción chilena, un movimiento musical que trascendió fronteras y que se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. Sus hijos, Isabel y Ángel Parra, continuaron su obra, llevando su música por todo el mundo, difundiendo su mensaje de amor y rebeldía. Y otros artistas, como Víctor Jara, se inspiraron en su ejemplo, en su valentía, en su compromiso social. La voz de Violeta se multiplicó en miles de voces, resonando en cada rincón de América Latina, en cada corazón que late al ritmo de la justicia. La Carpa de la Reina, ese espacio que Violeta construyó con tanto esfuerzo y dedicación, se convirtió en un lugar de encuentro, de diálogo, de creación artística. Allí, en medio de la música, de la poesía, de la danza, la gente se reunía para compartir sus sueños, sus esperanzas, sus luchas. Pero la Carpa también fue testigo de su sufrimiento, de su soledad, de su desesperación. La ruptura con Gilbert Fabré fue un golpe devastador, un punto de inflexión en su vida. Y aunque trató de seguir adelante, de aferrarse a su trabajo, a su música, a su arte, la sombra de la depresión la seguía acechando, consumiéndola por dentro. Y así, el 5 de febrero de 1967, Violeta Parra decidió poner fin a su vida, dejando un vacío inmenso en el mundo de la cultura. Pero su voz, su música, su poesía siguen resonando en nuestros corazones, recordándonos que la vida es un regalo precioso, que hay que vivirla con pasión, con entrega, con amor. Aquí, en el Biógrafo Nocturno, queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like. Y ahora, viajero del tiempo, acompáñame una vez más al corazón de la historia, al alma de Violeta. Permíteme contarte los últimos compases de su sinfonía vital, esos acordes finales que, aunque trágicos, resuenan con la fuerza de un legado imborrable. Respira hondo, relaja los hombros. El folclore para Violeta no era una reliquia de museo, un objeto inerte tras una vitrina. Era savia, era pulso vital, era la voz del pueblo. Aquella niña que nació el 4 de octubre de 1917 en San Fabián de Alico, en la provincia de Ñuble, no solo escuchó las canciones de su madre, Clarisa Sandoval, campesina guitarrera, sino que las sintió correr por sus venas, latiendo al ritmo de la tierra. Y cuando, a los 10 años, tuvo que empezar a trabajar tras la muerte de su padre, Nicanor Parra, maestro de música, ese folclore se convirtió en refugio, en consuelo, en la promesa de un mundo mejor. Tú sabes, amigo, que la tradición, cuando se vive con pasión, se transforma en una fuerza imparable. Y Violeta, con su oído atento y su corazón generoso, supo rescatar del olvido melodías ancestrales, ritmos olvidados, letras que contaban historias de amor y desamor, de lucha y esperanza. No se conformó con transcribirlas, las hizo suyas, las reinventó, las devolvió al pueblo con una fuerza renovada. Piensa en ella recorriendo los campos de Chile a partir de 1952, impulsada por su hermano Nicanor, recogiendo canciones como Quien recoge flores silvestres. Imagínala conversando con campesinos, escuchando a los ancianos, aprendiendo de cada rostro arrugado por el sol y la experiencia. Cada tonada, cada verso, era un tesoro que Violeta atesoraba en su memoria y en su alma. Tómate un momento, deja que el silencio te abrace. Pero viajero, la vida a veces nos juega malas pasadas. Detrás de la artista apasionada, de la folclorista incansable, se escondía una mujer vulnerable, atormentada por demonios internos que la carcomían lentamente. La depresión, esa enfermedad silenciosa que muchas veces se disfraza de tristeza o cansancio, comenzó a ensombrecer su espíritu, a apagar la luz de sus ojos.
Desde su separación de Luis Cereceda en 1948, tras haber dado a luz a Rosa Clara y Carlos, hasta sus relaciones posteriores, la vida amorosa de Violeta fue un torbellino de emociones, de pasiones intensas que la elevaban al cielo y la hundían en el infierno. Y aunque encontró en Luis Arce un nuevo compañero, la sombra de la tristeza nunca la abandonó por completo. Recuerda su época en Santiago, viviendo en calles Melipilla 1440 y Catedral, en el barrio Brasil. Allí, entre las paredes de su casa, la melancolía se hacía presente, recordándole sus pérdidas, sus fracasos, sus sueños rotos. Y aunque trataba de ahogar sus penas en el trabajo, en la música, en la creación artística, la depresión seguía allí, esperando el momento oportuno para volver a atacar. Detente un instante, siente la calma que te rodea. En medio de la tormenta emocional, Violeta encontró un refugio en la naturaleza, en la belleza del mundo que la rodeaba. El campo, el mar, las montañas eran su fuente de inspiración, el lugar donde podía conectar con su esencia, con su ser más profundo. Y fue allí, en contacto con la tierra, donde floreció su creatividad, donde nacieron sus arpilleras, sus pinturas, sus esculturas. Después de su regreso a Chile en 1957, tras su estadía en Europa, donde grabó sus primeros discos de folclore chileno, Violeta se trasladó a Concepción con sus hijos Ángel e Isabel. Y allí, en 1958, fundó el Museo Nacional del Arte Folclórico Chileno, un espacio dedicado a la difusión y conservación de las tradiciones populares. Pero incluso en medio de este proyecto, de este sueño hecho realidad, la sombra de la depresión seguía presente, recordándole su fragilidad, su vulnerabilidad. Y cuando en 1960 enfermó y tuvo que permanecer en cama, fue precisamente en la creación de arpilleras donde encontró un escape, una forma de expresar su dolor, su angustia, su desesperación. Descansa un poco, deja que la respiración te guíe. Sus viajes por América Latina, especialmente su estadía en Argentina en 1961, le permitieron conectar con otras culturas, con otras realidades, con otras formas de expresión. Conoció a artistas, a intelectuales, a gente sencilla que compartía su amor por el arte y por la vida. Y fue allí, en General Pico, en la casa de Joaquín Blaya, donde encontró un respiro, un momento de paz en medio del caos. Sus arpilleras, sus pinturas, sus canciones reflejaban la diversidad cultural de América, la riqueza de sus tradiciones, la belleza de sus paisajes. Cada color, cada forma, cada melodía era un homenaje a la tierra, a su gente, a su historia. Violeta supo captar la esencia de un continente mestizo, lleno de contrastes, de luces y sombras, de alegría y tristeza. Y luego el amor. El encuentro con Gilbert Fabré, ese joven suizo que la cautivó con su mirada, con su sensibilidad, con su pasión por la música. Un amor intenso, arrebatador, que la hizo renacer, que le devolvió la ilusión, que le dio alas para volar. Pero también un amor tormentoso, lleno de celos, de incomprensiones, de reproches. Relaja tu mente, imagina un paisaje tranquilo. El eco de la voz de Violeta resuena aún hoy en las generaciones futuras, inspirando a artistas, a músicos, a poetas, a gente que lucha por un mundo más justo, más humano, más solidario. Su legado es una semilla que germinó en la nueva canción chilena, un movimiento musical que trascendió fronteras y que se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. Sus hijos, Isabel y Ángel Parra, continuaron su obra, llevando su música por todo el mundo, difundiendo su mensaje de amor y rebeldía. Y otros artistas, como Víctor Jara, se inspiraron en su ejemplo, en su valentía, en su compromiso social. La voz de Violeta se multiplicó en miles de voces, resonando en cada rincón de América Latina, en cada corazón que late al ritmo de la justicia. La Carpa de la Reina, ese espacio que Violeta construyó con tanto esfuerzo y dedicación, se convirtió en un lugar de encuentro, de diálogo, de creación artística. Allí, en medio de la música, de la poesía, de la danza, la gente se reunía para compartir sus sueños, sus esperanzas, sus luchas. Pero la Carpa también fue testigo de su sufrimiento, de su soledad, de su desesperación. La ruptura con Gilbert Fabré fue un golpe devastador, un punto de inflexión en su vida.
Y aunque trató de seguir adelante, de aferrarse a su trabajo, a su música, a su arte, la sombra de la depresión la seguía acechando, consumiéndola por dentro. Y así, el 5 de febrero de 1967, Violeta Parra decidió poner fin a su vida, dejando un vacío inmenso en el mundo de la cultura. Pero su voz, su música, su poesía siguen resonando en nuestros corazones, recordándonos que la vida es un regalo precioso, que hay que vivirla con pasión, con entrega, con amor. Aquí, en el Biógrafo Nocturno, queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like.